Amén. Este es un día de expansión, este es un año de expansión, ¿verdad? Pero vamos a primero fortalecer las bases, vamos a fortalecer las columnas de la casa para luego extenderse hacia otros lados. Amén. Así que este año es un año vital, este es un año hermoso en el cual Dios ha permitido su bondad y su misericordia. Amén. Bendecimos a aquellas personas que nos acompañan a través de la radio, les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, la llave del reino, con una palabra de Dios para su vida. Amén. Vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Hoy quiero hablarles sobre la rebelión del corazón carnal. Amén. Existe dentro de nosotros una rebelión o algo que está dentro de nosotros que se opone a todo aquello que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Entonces hay una oponencia. Y la oponencia no está en las circunstancias que se dan afuera. La oponencia no está en las situaciones que vivimos fuera de nuestro ser interior. La verdadera rebelión la tenemos dentro de nosotros. Y eso es lo que hoy vamos a entender y vamos a estudiar según la palabra de Dios. ¿Qué consecuencias? ¿Dónde Dios permite llevarnos a consecuencia de nuestra rebelión en nuestro corazón? Amén. Hay cuatro tipos de ofensas que la Biblia establece. Número 1, iniquidades, que son ofensas contra Dios. Número 1, iniquidades. Número 2, transgresiones. Número 3, pecados. Y número 4, ofensas. Son esas 4 ofensas que no agradan a Dios y que nosotros las llevamos dentro de este corazón rebelde y carnal que tenemos dentro. Iniquidad significa alejarse de la fuente de luz, alejarnos de aquello que nos ilumina. Eso es iniquidad. Luego tenemos transgresión, que es una transgresión, es cuando transgredimos una relación de intimidad con Dios. Es aquello que rompemos, vamos más allá de una intimidad y una relación con Dios. Pecado significa como un carbón apagado. Es aquello que tuvo fuego, pero luego se fue apagando y se convirtió en un carbón. ¿Estamos? Y los carbones generalmente tienen puyas. Por eso nosotros con el pecado puyamos, herimos, cortamos a otras personas. Y la palabra ofensas, que es la segunda G de su nombre, ofensa es aquello que me entrometo en las cosas de Dios y me olvido de hacer lo que a mí me corresponde. Esas 4 cosas están en mi corazón, están en el corazón de todo cristiano, y por eso hoy en día no permite el enemigo que está dentro de nosotros poder crecer a una estatura del varón perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, Dios dejó su maravillosa palabra para 2 cosas. Número 1, para darse a conocer Él. Y número 2, para que nosotros nos conozcamos, podamos mirarnos como un espejo. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros para poder regresar a casa? Con esos 2 propósitos es la palabra de Dios. Entonces, toda palabra de Dios nos muestra el camino y un libro de principios espirituales. Por eso, ese día 19 de febrero, ya estoy trabajando en ello, en ese retiro, no se quede, habrá unos principios espirituales vitales para que podamos estudiar la palabra de Dios. Entonces, debemos entender algo. ¿Quiénes ya conocen a Cristo en este lugar? ¿Quiénes ya aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Amén. Creo que todos. Por lo tanto,
debo entender y dar claro que el mensaje que se predica en esta casa no es para aquellos que quieran ser salvos. Y no me vayan a malinterpretar. Si usted no conoce a Cristo, lógicamente se le predica para que conozca a Cristo. Pero si usted ya conoce a Cristo, se le predica para que aprenda a crecer en Cristo. Para que aprenda a que Cristo, el nombre nuevo, pueda crecer en usted y el hombre viejo pueda disminuir. Entonces, hay que seguir enseñando el mensaje del crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que se opone a que crezcamos? La rebelión que hay en nuestro corazón carnal. Se opone, se va a oponer. Hebreos capítulo 5, verso 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, verso 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, tenemos que aprender a crecer espiritualmente, dejando las cosas que son de niño y dejando la lechita por aparte para que aprendamos a comer alimento sólido. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hoy quiero hablar de Israel cuando dejó de poder crecer o tener una relación de intimidad con Dios para que se convirtiera en la esposa. Israel para nosotros marca un reloj profético. Israel para nosotros marca un tipo, sombra o figura en lo natural para convertirnos en la Israel espiritual. Por lo tanto, todo lo que concierne y le suceda al pueblo de Israel siempre está relacionado con un principio espiritual. Siempre. ¿Por qué? Porque así es establecido en la palabra. Entonces, cuando Dios escogió a Israel como su esposa, que iba a ser su esposa, cuando Dios escoge a Israel, Dios le da y los lleva, los saca de Egipto y los lleva al desierto. Pasan el Mar Rojo, pero lo primero, después de pasar el Mar Rojo, lo lleva al monte de Sinaí. En el monte de Sinaí le ordena a Moisés que suba y que Dios desciende y empieza a escribir los mandamientos que el pueblo de Israel tiene que cumplir. Y ahí le estaba diciendo: Israel, tú eres mi novia, pero para que tú te conviertas en mi esposa, tienes que obedecer estos mandamientos. Entonces, para nosotros, crecer espiritualmente simplemente se resume en una palabra: obediencia. No hay crecimiento si no hay obediencia. No hay estatura si no obedecemos. Y obedecer no es de buenas intenciones, sino de acciones. Poner por obra lo que practicamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, el pueblo de Israel falló a esos principios, falló a esa situación. Y hoy en día nosotros somos llamados a ser la esposa espiritual de Cristo. Hay una esposa natural y hay una esposa espiritual. La esposa natural es Israel y la esposa espiritual somos nosotros los gentiles. Por eso es que
cuando viene la grande tribulación, los 3 años y medio de la gran tribulación, viene Dios con juicio. ¿Para quién es precisamente la gran tribulación en lo natural? Para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se convirtió en una ramera. ¿Y qué es una ramera? Es aquella que se ha prostituido con muchos ídolos y muchos dioses, y dejaron de adorar al Creador y adoraron a la creación. ¿Vamos bien hasta ahí? Si nosotros queremos ser la esposa espiritual, debemos entender que si nosotros nos quedamos en el arrebatamiento, pasaremos también la gran tribulación. La única excepción o la única diferencia que habrá entre el pueblo de Israel y nosotros que nos quedamos en la gran tribulación es que el pueblo de Israel se puede convertir en esposa, pero nosotros los gentiles ya no podemos aspirar a ser la esposa del Cordero. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces necesitamos entender por qué debo crecer en este tiempo, por qué debo crecer a la estatura del varón perfecto a través de la obediencia. Pero algo que me impide crecer es la rebelión que tengo en este corazón carnal. Y debo de entender que lo que se opone a que yo crezca no es lo que está afuera. Lo que se opone a que yo crezca es lo que llevo dentro. Mis acciones, mis pensamientos, mis imaginaciones. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno y el sistema de este mundo se comunica con nuestro viejo corazón. Hay una conexión entre lo que está afuera y lo que está adentro. Hay algo que seduce lo que tengo adentro, que es seducido por lo que está afuera. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué transgredimos? ¿Por qué ofendemos? ¿Por qué tenemos iniquidades? Porque hay algo que en lo exterior seduce a lo que hay en mi interior. Y lo que hay en mi interior hay 2 corazones. ¿Sí? ¿Cuáles son? El viejo corazón y el nuevo corazón. Entonces, el viejo corazón se deja seducir porque hay una rebelión carnal. Hay una rebelión que se opone a que el corazón nuevo, el hombre nuevo, el Cristo crezca dentro de nosotros. Santiago dice, y nosotros podemos entender, esta prueba Dios la mandó por algo, Dios me tentó. Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Cuando Dios produce una prueba es para algo, pero es sin ninguna tentación de maldad. Y Santiago dice que Dios no tienta a nadie, porque si estamos siendo tentados es porque hay algo afuera y lo que tenemos adentro reacciona. ¿Se ha fijado que cuando algo sucede, cualquier situación que no es correcta, su interior reacciona? Reacciona con enojo, con envidia, con celos, con contienda, con egoísmo, con tantas cosas. Producto de lo que está afuera, usted reaccionó por dentro. Y entonces lo que reacciona por dentro es por su rebelión carnal. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En la versión original, en la King James dice, lo traducen de esta forma, Jehová es mi pastor y ya no voy a tener deseo de nada más. ¿Qué me impide tener una relación con Cristo? Mi corazón carnal. ¿Qué me impide tener oración? ¿Qué me impide poder entrar en su presencia? Mi corazón carnal. Entonces, la rebelión carnal impide tener una relación con Dios. Y por eso no se cumple el Salmo 23. Porque cuando yo tengo una relación con Dios,
Entonces dice, ¿sabe qué? Jehová es mi pastor y yo ya no voy a tener deseos de nada más que de adorar a Dios, que de servir a Dios, que de honrar a Dios, que gobierne Dios mis caminos, que gobierne Dios mis palabras. Pero si yo descuido mi relación con Jesucristo, si nos damos una vacaciones espirituales, a veces pueden pasar cosas que echan a perder nuestro crecimiento espiritual. Entonces, voy a Jueces, al libro de Jueces, capítulo 3, verso 1, para que entendamos este tema. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Armat. Verso 4. Dice: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Miremos este contexto y lo sabio que es Dios. ¿Por qué Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿O cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel? ¿Con qué propósito los sacó de Egipto? Llevarlos a la tierra prometida. Y la tierra prometida es Canaán. ¿Por qué Dios escuchó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Porque clamaron a Dios. En cada circunstancia difícil que nos encontramos, cuando clamamos a Dios, Dios se manifiesta, Dios responde, Dios se manifiesta. Entonces, cuando ellos estaban en la opresión, en aquella situación difícil, en aquella tortura, en aquellas cosas que trabajaban de más, ellos clamaron. Vino un libertador. ¿Cómo se llama el libertador? Moisés. Y Moisés fue encomendado como un embajador de Dios para sacar de la esclavitud a un pueblo en libertad, a la tierra de Canaán. Ahora bien, cuando llegan a Canaán, la tierra de Canaán, ¿cómo estaba? Ocupada por gigantes, por la rebelión de la carnalidad. Ahora, ¿por qué Dios dejó a esas personas? ¿Por qué dejó a esos gigantes? Y no era Dios que quería sacarlos para que estuvieran en Canaán. Y la palabra de Dios lo dice, lo que acabamos de leer. Para ejercitar el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque muchos, es más, de los que salieron de Egipto, solo 4 entraron a Canaán. Pero todos los demás que entraron a Canaán habían nacido en el desierto. Y entonces ellos no habían tenido lo problemático que habían pasado en Egipto. Entonces dijo Dios, es necesario que estos conozcan el arte de la guerra. Y el arte de la guerra lo van a entender, que si ellos obedecen la palabra de Dios, serán victoriosos, serán triunfadores. Entonces Dios no les entregó en bandeja de plata a la nación de Canaán, sino que les dijo, aprendan a luchar para que puedan estar en Canaán. Ahora bien,
¿Quiénes quieren ser la esposa? Canaán, ¿qué representaría para nosotros? La Nueva Jerusalén. Canaán representaría el corazón del Padre. Canaán representaría hacia donde nosotros queremos habitar, en el corazón del Padre. Ahora bien, para tener y estar ahí, entonces vamos a tener que ejercitar o poner en práctica el arte de la guerra. Y el arte de la guerra, ¿dónde está? ¿Con quién yo voy a pelear? ¿Con el gobierno? ¿Con mi vecino? Voy a pelear con mi rebelión que yo tengo adentro, mi carnalidad que yo tengo adentro, eso que se opone, eso que no me deja ver más allá. Jueces 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y hoy vamos a estudiar 7 cosas que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Y entonces, como le dio la espalda a Dios, Dios los entregó a situaciones terriblemente malas. Pero con la única condición de ¿qué? Que se arrepintieran y que pudieran obedecer la palabra de Dios, para que pudieran crecer espiritualmente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2 dice, ¿saben que la palabra apostasía y divorcio son casi lo mismo? ¿Qué es divorcio? Separarme de algo que estuve unido, conocía y amaba. ¿Y apostasía qué es? Dudar de algo que yo caminé en ella, algo que yo conocí a Dios. Yo me vuelvo un apóstata cuando conozco las maravillas de Dios y luego me retiro porque creo que lo que hay allá afuera es mejor que lo que antes yo tenía. Entonces me convierto en un apóstata. Y ahora bien, las iglesias a partir de este año, y escuche bien esto, va a estar llena de apostasía. Gente que antes servía al Señor, buscaba a Dios, adoraba a Dios, se va a alejar de Dios y va a empezar a adorar otras cosas. Y no le importará congregarse, no le importará buscar de Dios, no le importará orar, y eso lo vuelve un apóstata. Ahora bien, y dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera muestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, y recuerde estas palabras, mirará muchas iglesias vacías, mirará mucha gente que se aleja de Dios. Este año que viene y el otro, aquellos que no están cimentados van a entrar en esta situación del apóstata. ¿Por qué? No es porque yo sea un gran profeta o porque sea profeta, no, sino porque la palabra de Dios dice que antes de que la manifestación del hijo de perdición
o sea, el anticristo, resucite, ¿quién va a resucitar? ¿Quién va a resucitar? ¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo. ¿Y quién es el hijo del anticristo? Judas. Por eso le dice, hijo de perdición. Él siempre copia un principio de la Biblia. Así como Jesús resucitó, entonces el anticristo también resucitará. Y eso es un plan establecido por Dios. ¿Estamos? Entonces el anticristo será prácticamente, o es Judas. Por eso le dice, hijo de perdición. Y le dijo, hijo de Abadón. Ahora bien, entonces, antes de que Él, porque la venida de Cristo está tan cerca, si yo no lo había visto antes, si no lo queremos ver, si todavía queremos darnos vacaciones o queremos alejarnos, y ya habrá tiempo para buscar de Dios, déjeme decirle que agilice los pasos. Si se toma las vacacioncitas, apúrese, vaya, tómesela rapidito y espero que en esas vacaciones pues no venga Cristo. Pero la venida de Él está cerca. Entonces, antes de que esto ocurra, viene la apostasía. Ahora bien, si nosotros le damos la espalda a Dios y el proceso es tan sutil que ni nos damos cuenta de que ya dimos la media vuelta, pero aceptamos la gota de engaño del enemigo, eso nos permitirá tener una paz y no nos permitirá buscar de Dios. Avanzo. Entonces, nosotros no estamos haciendo planes para quedarnos en la gran tribulación, o alguien está haciendo planes, o alguien está aprendiendo la palabra para decir, el anticristo va a venir de esta forma y cuando me lo encuentre ya sé cómo actuar. ¿Verdad que no? ¿Para qué estamos recibiendo nosotros enseñanza bíblica? ¿Para qué nos congregamos? Pues para irnos. ¿Estamos claros? Ahora bien, hay 7 cosas o 7 principios que el pueblo de Israel hizo y lo menciona en el libro de Jueces. Que esas cosas muchas veces nos pasan a nosotros. Y si una de estas cosas nos pasan, debemos mirarnos a nosotros mismos y decir, necesito cambiar, necesito hacer algo diferente. ¿Estamos bien? Ahora bien, entonces, la primera cosa o el primer principio lo encontramos en Jueces capítulo 3, versos 7 al 8. ¿Qué se entiende por el libro de Jueces? ¿O qué es el libro de Jueces? El libro de Jueces establece un periodo en el cual no había reinado en el pueblo de Israel. ¿Estamos? Porque por la desobediencia y por tantas cosas, entonces dijo Dios, no voy a nombrar rey. Y entonces, en cada situación de problema, alguien clamaba y Dios mandaba un libertador, un juez que los gobernara en ese momento. Por eso se llama el libro de los jueces, porque hay varios jueces que gobernaban sobre Israel. Ahora bien, Jueces capítulo 3, verso 7, encontramos el primer principio de cómo el pueblo de Israel se fue. Número 1, verso 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué se encendió la ira de Dios contra Israel? Por la idolatría, porque olvidaron a Jehová su Dios y por esas cosas. Entonces pregunto, ¿se puede airar Dios con nosotros? Ok, entonces está bien, hoy sí estoy predicando a la gente correcta. Entonces dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Mire, esto es tremendo. O sea, el pueblo de Israel, ¿cuánto tardó sirviendo a Cusán Risataín?
¿Por qué tardaron 8 años? Porque fue el tiempo que ellos tardaron en clamar a Dios por un libertador. El tiempo de la esclavitud, el tiempo del dolor, el tiempo del proceso, el tiempo de la dificultad difícil, el tiempo de eso tardará lo que tú tardes en clamar a Dios. Porque Dios siempre estará ahí para socorrernos. El tema es que cuando nosotros solo estamos en los atrios, estamos con el juego de que estoy y no estoy. Me meto, salgo, entro, salgo, clamo. Y entonces estamos con el juego de me salgo, clamo, Dios me libra, me vuelvo a meter. Y estando adentro me vuelvo a salir. Y vuelve otra situación difícil. Clamo y Dios viene y me socorre. Entonces eso no me deja crecer. Eso me deja estar jugando entre mi salvación o quedarme para la gran tribulación. ¿Estamos bien? Entonces, ¿a quién fue el primero que lo entregó Dios cuando el pueblo de Israel pecó? ¿A quién? Cusán Risataín. Ahora bien, verso 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. No es posible que la iglesia hoy en día está viviendo en un círculo vicioso. Estoy, no estoy, estoy, no estoy, estoy, no estoy, estoy, no estoy, estoy, no estoy. ¿Estamos claros? Entonces, el primer enemigo al que Dios le entrega es Cusán Risataín. Dijo Dios, bueno, no quieren conmigo, entonces yo los voy a entregar. Satanás no va a tomar posesión de un ungido de Dios si Dios no se lo entrega. ¿Estamos? Si somos entregados al enemigo es porque Dios dio autorización. Y si dio la autorización, simplemente es con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que nos volvamos a Él y que seamos obedientes. La única palabra ahí es obedecer la palabra. Eso es todo. O sea, no hay otra cosa más que eso. Ahora bien, Cusán Risataín es una palabra en hebreo que es masculina y femenina. Y Risataín es la palabra maldad. Y entonces ahí hay maldad femenina y maldad masculina. Por eso es que usted nunca va a encontrar, cuando yo hablo de padre maldad o madre maldad, ¿y dónde está en la Biblia, pastor? O sea, usted no va a encontrar, y es que vino madre maldad y tuvo esto, o vino padre maldad. No, para identificar se le dice a la femenina madre maldad y al masculino padre maldad. Entonces, Cusán Risataín significa doble maldad. Maldad femenina y maldad masculina. Y Cusán significa oscuridad. Entonces, cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios por irse tras otros dioses, los entregó a una oscuridad doble de maldad. Pregunto, ¿alguien de nosotros está en una oscuridad de doble maldad? Bendito Dios que solo yo y ustedes no están en esa oscuridad y en esa maldad. De verdad me dan lección de obediencia de la palabra. Y eso es hermoso, porque entonces me encanta eso. ¿Y quién es este tipo de maldad? ¿Quién es la maldad? ¿Qué significa esta maldad? Mira qué tremendo. Vamos a Zacarías capítulo 5, verso 5 en adelante, para que entendamos madre maldad y padre maldad. Ya sabemos que la maldad es la maldad, y esto lo he explicado muchas veces, es un resumen recordatorio para unos y nuevo para otros, pero necesito establecer los principios. Capítulo 5, Zacarías capítulo 5, verso 5 dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo:
alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y ahí la palabra iniquidad es la maldad. Verso 7 dice, y aquí levantaron la tapa del plomo y una mujer sentada en medio de aquel efa y dijo, esta es la maldad. Y la maldad, mire cómo está ahí, con M mayúscula. Significa que no es cualquier cosa. Esos principios hay que tenerlos, observar bien en la palabra. Y dice, y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa de tierra en Sinar. Y la palabra Sinar es Babilonia, y Babilonia significa confusión. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Ahora bien, este nivel de maldad al cual Dios nos mete, significa esto: que yo voy a medir la palabra de Dios a mi conveniencia. Pero como me llevó a una confusión, no voy a tener la claridad para pensar racionalmente. Esta maldad es aquella que me permite medir la palabra. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto lo dijo por mí, esto lo dijo por la otra persona. Esto lo dijo por aquel, qué bien le cae. Y entonces empiezo a medir la palabra en base a mi confusión. Y no voy a tener un resultado correcto. ¿Por qué? Porque estoy en Babilonia. Entonces Dios dice, por tanto, te has portado mal y te has ido tras otros dioses, voy a traer en ti confusión. Y te voy a meter a una oscuridad que vas a tener tus propios preceptos y te vas a olvidar de los preceptos de Dios. Y es ahí donde yo digo, ¿yo por qué voy a ir ahí? Si miren el pastor, si miren al líder, ni ejemplo da, y tantas cosas. Porque empiezo a tomar medida de la palabra, porque estoy en una oscuridad, porque producto de mi desobediencia que me alejé de Dios, por mi rebelión carnal en mi corazón, entré en una confusión. Sé la palabra, conozco la palabra, pero empiezo a interpretarla según la medida que a mí me conviene. ¿Nos ha pasado? Bendito Dios que hoy sí todos nos ha pasado. Hoy sí estoy bien. Entonces, yo he escuchado gente decir hoy en día, y gente que le servía a Dios y que adoraba a Dios, y dice, yo no sé si Dios existe. ¿Conocen ustedes personas? Yo sí conozco. Y que hoy le detestan que les hable de Dios. No, de Dios a mí no me hables. Mira, si vas a venir con temas de Dios, mejor andate. Así hay personas. Entonces, ¿por qué nosotros caímos en ese estado? Por desobediencia. Por desobediencia. Y la desobediencia es lo que nos mete a problemas. Pero en medio de esa situación, cuando usted te sientes confundido, cuando tú te sientes si ir o no ir, si es correcto donde estás o no es correcto, conoce la palabra, y entonces empezamos en aquello. Y entonces la carnalidad de mi corazón te jala y te dice, no vayas, no lo hagas, esto está malo, esto está aquí. Ahí lo que tienes que hacer es, ve y póstrate delante de Dios y clama a Dios. Y entonces cuando clamas a Dios, clama a mí y yo te responderé. Y entonces, porque cuando tú clamas a Dios, entenderás que en medio de toda tu confusión, en medio de toda esta maldad, en medio de toda esta circunstancia, hay un creador que
que está por arriba de las circunstancias. Y dice Dios, allá hay alguien clamando. Se dio cuenta que en medio de la confusión, yo soy el que creó todo. Por eso voy y te rescato donde estás. ¿Estamos? Entonces, clamo, obedezco, clamo y Dios viene. ¡Pum! Y entonces estaba perdido y dice Dios, te vuelvo a levantar y te pongo en el camino correcto. Pero ahí no termina mi rebelión del corazón. Ahí no termina eso. No terminó en el pueblo de Israel. No terminó. Vamos al siguiente. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Número 2. Lo encontramos en Jueces capítulo 3 verso 12. La siguiente desobediencia o la siguiente acción que Dios mandó. Jueces capítulo 3 verso 12 al 14 dice: vinieron ya los había rescatado, ¿verdad? Ya los había salvado y mandó a, ¿cómo se llama? A Otoniel a liberarlos. Y estuvieron hermosos, pero mire lo que vuelve a hacer el pueblo de Israel. O sea, ¿a cuánto nos pasa esto? Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalac, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Ahora bien, si siguen leyendo, ¿cuántos años tardó? 18 años. ¿Cuánto tardó el primero? Clamaron y dijo Dios, los vuelvo a meter. Porque ese es su principio, es su propósito, es dar a conocer su amor. El propósito de la voluntad de Dios, ¿cuál es? En la eternidad, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de su amor? Perdonar, olvidar y reconciliar. Ese es Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Ahora bien, ¿a quién le entregó entonces Dios ahorita? Dijo, mire, ¿sabe qué? Ya no se lo voy a entregar a Cusán Risataí. ¿Se lo voy a entregar a quién? A Eglón. Voy a fortalecer a Eglón. ¿Y Eglón qué significa? Eglón significa un becerril, pero ahí en la palabra correcta es un becerro. Eglón significa un becerro. Significa un macho como retosando alrededor. Eglón significa como revolver o andar en círculos. Ahora bien, si Eglón significa un becerro, ¿para qué utilizaban el becerro en el antiguo pacto? Para librarnos de culpa. O sea, llegaba el pueblo de Israel, ofrecía un sacrificio, un becerro, y entonces Dios libraba al pueblo de su culpa. Ahora bien, en el ámbito del pecado, ¿qué significa ese becerro? O sea, no se los entregó para librarlos de culpa. Voy a lo espiritual. ¿Qué significa entonces Eglón para nosotros cuando nos volvemos tras otros dioses? Significa que no sentimos culpa y arrepentimiento por lo que estamos haciendo. Significa que hago la cosa mal y al principio entra un espíritu como de, hice mal, hablé mal, dije esto mal, y un poquito, pero lo vuelves a hacer y ya sientes menos culpabilidad. Lo haces la tercera vez, ya te queda una pizquita de culpabilidad, pero ya lo hacemos 10 veces, sentimos como que ando haciendo lo correcto, lo normal. Entonces no vuelvo a sentir un espíritu de arrepentimiento porque no me siento culpable. Entonces dijo Dios, los voy a meter para que no sientan culpa. Por eso tardó 18 años. ¿Dónde se mira esto? Cuando Moisés subió al monte de Sión y se tardó por 40 días, ¿qué le dijo el pueblo a Aarón?
mira, haznos un Dios. ¿Y qué hicieron? Una estatua de becerro. ¿Para qué? Para librar sus culpas ante esa situación. Y entonces el becerro, y nosotros lo llevamos dentro, porque no hay arrepentimiento, porque sentimos que hay un retiro, ¿qué voy a ir? Sí, mira, aquí lo estudiamos, pongamos un YouTube, pongamos esto, pongamos lo otro, y aquí lo hacemos. No hay culpabilidad por no dejarse de congregar. No hay culpabilidad por no dejar la oración. No hay culpabilidad por no ayunar. No sentimos nada. ¿Por qué? Por mi corazón carnal que llevo dentro. Entonces aquello que estaba afuera sedujo lo que estaba en mí. Entonces hoy me siento normal. Cuando Jeroboam llegó a solicitarle a Roboam que bajara los impuestos, porque el pueblo estaba harto de mucho impuesto, ¿qué dijo el hombre? Sabe que ustedes no conocen de impuestos, les voy a aplicar más impuestos. Y entonces dijo Jeroboam, bueno, ¿quiénes están conmigo? Y 10 tribus se unieron con él y dijeron, vamos a construir ídolos de becerro para no subir a Jerusalén. Así nos pasa hoy en día. Como estamos Eglón fortalecido en nosotros, entonces no nos importa si nos invitan, no nos importa si llamamos a una congregación a orar, no nos importa buscar de Dios, porque nos da igual, porque ya no hay sentido de culpabilidad, porque Eglón está fortalecido en nosotros. Pero viene lo hermoso. Cuando miro que las cosas no me salen bien, cuando miro que todo va para atrás, la lógica me tiene que decir algo. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Clamar a Dios y decir, Dios, ¿sabes qué? Me sienta culpable o no, soy un desastre. Me sienta culpable o no, sé que estoy haciendo malo, sé que no es correcto, sé, por favor, perdóname, clamo a ti. ¿Y qué hace Dios? Desciende nuevamente y te dice, tienes razón, y te vuelve a meter al camino de la estatura de Cristo. ¿No es eso hermoso? O sea, todo es obedecer, pero como aquel no se sentía culpable, 18 años. Óigame, si espero 18 años para arrepentirme, de seguro me voy a encontrar a Judas resucitado, de seguro me lo encuentro. ¿Estamos bien? Vamos al tercero. Voy rápido, voy rapidito, voy a avanzar rapidito. El tercero se encuentra en Jueces capítulo 4, verso del 1 al 3. Jueces capítulo 4, del 1 al 3. Dice, después de la muerte de Adod, los hijos de Israel, ¿qué dice? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos. O sea, no se cansaban estos tipos. ¿A cuánto nos ha pasado así? Venimos con ímpetu, con entusiasmo. Yo salgo de aquí que no creo en nada. Pasan 2 semanas, pasa un mes, pasan 4 semanas, lo que sea. Y después empiezo a ser seducido por lo que está afuera y se conecta con mi corazón carnal que está dentro. Y entonces hay una atracción, hay un deseo, hay un jalar. Y vuelvo a ser lo que no agrada a Dios. Y dice entonces, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azar, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuántos años? 20 años. Ay, Dios mío. 20 años. Ahora bien, ¿a quién le entregó entonces? Cuando volvemos y desobedecemos, ¿a quién se lo entregó? A Jabín. Dijo Dios, y entonces voy a venderlos a Jabín. Se los voy a entregar. ¿Y sabe qué significa Jabín? Jabín significa inteligente.
Javín significa es separar mentalmente o distinguir, entender. Javín significa tener conocimiento, razonar correcto. Razonar significa enseñar, entender, significa instruir, significa maestro, significa sentir. Ahora bien, si vas al pecado, ¿qué Dios va a permitir en ti? Que tu pecado o mi pecado siempre le busco un razonamiento lógico para sentirme en paz. O sea, mi mente ya no está dominada por Cristo. Mi mente está dominada por Javín. Y entonces, cuando somos exhortados en la palabra, cuando somos reprendidos en la palabra, entonces en automáticamente viene Javín a mi mente y empiezo a razonar. Y empiezo a decir, no es correcto lo que se dice. No es correcto. Es que yo tengo mis razones para hacer lo que hice. Es que yo tengo mis razones para alejarme de Él. Es que yo tengo mis razones. Es que nadie me va a entender. Pero como yo soy tan inteligente, que yo voy a razonar a mi propio criterio y no al razonamiento de Dios. Totalmente. Y más que de revelación, orgullo de redención. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con mi orgullo de redención? Creo que tú lo explicaste el miércoles, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? El orgullo de redención. Oiga bien, creo que por las circunstancias que afuera pasan, el corazón carnal te dice, por eso es que te pasa. Siéntete tranquilo. Hay circunstancias que tú no puedes controlar. Ejemplo, siempre les he dicho, en el lado de la balanza en un culto, ¿qué hay en un culto en la balanza? En un culto, ¿qué hay en la balanza? Número 1 está la adoración en el Espíritu. El Espíritu. Y el otro lado está la palabra. Entonces, mi entendimiento, mi Javín que me menciona, me dice, así todo vamos a decir Luis canta feo. Son bromas, solo estoy parafraseando. Las mismas. O aquí, qué aburre. Y empezamos a ponerle un razonamiento por mi inteligencia torcida para argumentar mi falta, para argumentar lo que no es correcto. Y como lo estoy argumentando, ¿qué pasa? Voy a tener paz. Pero los resultados que yo voy a tener, ¿qué significa? Van a ser desastrosos. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice un refrán, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. Entonces aquellos estuvieron por 20 años y ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y entonces entonces Dios está así, ¿a qué horas clama? Mira ¿a qué horas clama? Y entonces hay ángeles así, moviéndose así, y Dios dice, estén chivas, pónganse atentos, estén atentos, que en cualquier momento claman. Y hay veces que los ángeles hacen guardia, se turnan, y en el reporte del día siguiente, ¿quién es el? Nadie. Te entrego el reporte, no hay nadie. Pero entonces llegó 20 años después y dijo, voy a clamar. Y Dios nuevamente bajó, los perdonó y los volvió a meter en el camino a Israel, a la Canaán. Así nos pasa a nosotros. ¿A cuánto nos ha metido en estas cosas? Yo voy invicto ahorita, ya todo me he metido el Señor. ¿Estamos bien? Entonces, hoy las justificaciones o la inteligencia dice que hay un derecho que los mismos
de género contrario tienen los mismos derechos, porque Javín está gobernando. Y entonces Javín ha tomado autoridad sobre los gobiernos y han establecido leyes para decir la igualdad de género, o sea, para emitir pasaportes que hoy ya no dice si es hombre o mujer, sino que ponen otro, porque ya nadie sabe, o unisex. Y eso lo llevamos a todos esos puntos. ¿Por qué? Porque Javín, ahora bájelo a su vida, bajémoslo a mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal creyendo por mi inteligencia que lo estoy haciendo bien? Y ahí entonces vamos al altar y clamemos a Dios. ¿Estamos bien? Me faltan 4. Repitamos los 3 primeros ahorita. Número 1, nos metió ¿a qué? A una oscuridad de doble maldad. Cusán, Risataín. Luego me metió a Eglón. Y este es el becerro. ¿Qué nos hace el becerro? Pensar que no tenemos culpa. O sea, que lo que estamos haciendo, tranquilo, o sea, no hay culpa, no hay deseo de regresar a Dios. Y número 3, se le entregó a Javín. ¿Y Javín qué significa? Inteligencia. O sea, a un ídolo de inteligencia carnal, no espiritual. ¿Vamos bien? Vamos. El 4. Quiero ver si en 10 minutos, 15 minutos termino, porque me falta 4. Dice, ese lo encontramos en Jueces capítulo 6, verso 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ya iba bajando la cuenta, ¿verdad? Damos 6, 8, 18, 20 y ahorita 7. Vamos a ver. Y aquí no estamos viendo espectáculos de historias, ¿verdad? Aquí estamos viendo la realidad, y lo que le pasa a la Jerusalén natural me está pasando a mí como la Jerusalén espiritual. Y dice, ¿qué significa Madián? Madián significa contienda, significa pleito, significa rencilla. ¿A qué nos mete entonces Dios? A pelear, a tener contienda, a tener rencilla. ¿Por qué yo peleo con mi esposa? Que yo no peleo, ¿verdad? Pero bien, lo estoy parafraseando. ¿Pero por qué Dios permitiría eso? ¿Por qué peleo con las autoridades de turno? ¿Por qué peleo con el pastor? ¿Por qué peleo con el líder? ¿Por qué peleo con el hermano? Porque hay rencilla. Porque creo tener la razón, pero porque desobedecí. Entonces Dios dice, ¿sabe qué? Te voy a meter a Madián. ¿Para qué? Para que donde te encuentres rencilla. ¿No se han fijado que usted ya lo ha catalogado a alguien como dice, ese hermano está en alabanza, rencilloso, está en intercesión, rencilloso, está predicando, rencilloso, está en su trabajo normal, rencilloso, llega a su hogar, empleitar, simplemente porque algo desobedeció? Entonces Dios dijo, te voy a meter a Madián para que encuentres pleito con todo. Y pregunta, ¿el pleito trae paz? Entonces por eso siempre vamos a estar amargados, enfadados, fastidiados, peleando. ¿Por qué? Porque fui vendido a causa de mi desobediencia a Madián. Entonces, me encanta ver muchos madianitas en las redes sociales. ¿Cómo les gusta pelear? ¿Cómo les gusta meter rencilla? ¿Por qué? Simplemente porque han desobedecido la palabra. Y aparte de eso, tienen su propia inteligencia, no tienen culpa y están en una doble maldad. Entonces, ¿qué puedo esperar? Vamos.
¿Estamos bien hasta ahí? Y la palabra Madián en la original, en la base, significa alterar. Por implicación, canjear, trocar, deshacerse de, cambio, permutar, remover. Voy 5, rapidito. El quinto. Dice, lo encontramos en Jueces, capítulo 8, verso 33. Y aquí tenemos la historia de Abimelec. ¿Quiénes son rencillosos? Nadie. Les gusta pelear, el pleito, la contienda. Mire que hay veces que peleamos hasta porque no nos alcanzan un vaso con agua. Nos peleamos tal vez aquí porque el micrófono se le terminó la batería. Porque es Madián gobernando en nosotros. Peleamos por todo. Y hay tanto para cada uno, pero tengo que avanzar. Esta historia la tengo en Jueces 8:33, dice. Y este es algo muy, muy lindo, porque el enemigo no estaba afuera, el enemigo estaba adentro. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berib. Entonces, la palabra Abimelec, aquí es cuando había una confusión y había un pleito, había una contienda, y entonces se paró a Abimelec, que estaba dentro de ellos, y dijo, miren, ¿quieren que los gobierne alguien de afuera o quieren que los gobierne yo? Digan qué es lo que quieren. Y entonces el pueblo dijo, no, mejor gobiérnanos tú, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y entonces Abimelec viene y toma un reinado que estaba allí. Ahora bien, la palabra Malak Abimelec viene de la palabra Malak, que es reinar o ascender al trono. Es constituir, elegir, establecer. Significa que algo de lo que yo tengo aquí adentro lo elevo a una posición de gobierno. Y seguramente no es Cristo, sino que es una rebelión carnal que se va a sumar al trono para poder gobernar mis pensamientos, mis acciones, mis palabras y mis ideas. Abimelec era medio hermano de los hijos de Gedeón. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Abimelec es como entrar a algo que yo tengo dentro y que me va a tomar posesión y gobernar. O sea, es cuando yo le doy rienda suelta, es cuando yo digo, ¿sabe qué? Yo tengo este pecado de fornicación, adulterio, y no lo puedo parar, de alcoholismo, y tengo esto, mi situación carnal. Entonces llega un momento que yo no le pongo freno, sino que dejo que ese pensamiento, que ese sentimiento que tengo aquí adentro tome una posesión y actúe con total libertad. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? Con confianza, digan, con confianza. Con confianza. Entonces, Dios no los entregó a enemigos, sino que dijo Dios, ya lo tienen adentro. Entonces, que reine ahí. Ok. El sexto lo encontramos en Jueces capítulo 10 del 6 al 7. Jueces capítulo 10 del 6 al 7. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Atzarot, de los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón y los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón.
Ahora bien, aquí se los entrega a los hijos de Amón, porque el último es entregarse a los hijos de los filisteos, y con eso termino. ¿Qué significa Amón? Viene de la palabra Amán, que significa asociar, cubrir, ennegrecer o ocultarse. Amón representa un incesto. Era hijo de Lot con su hija mayor. Entonces, desde ahí, lo que viene a ser, lo que permite Dios entregárselos es: voy a ocultar tu pecado, voy a ennegrecer tu pecado, voy a cubrirlo para que te sientas cómodo y no te sientas angustiado, entre comillas. Entonces se los entrega a la hija de Amón, y esto representa la naturaleza humana y la naturaleza carnal. Cuando Dios, vamos a Deuteronomio capítulo 23, verso 1, para que entendamos este principio. ¿Qué significa Amón? ¿Qué significa Amón? Porque quiero llevarlos a este principio, el principio de esta falta. Dice: los excluidos de la congregación. Deuteronomio capítulo 23, verso 1. Y el título en la Biblia dice: los excluidos de la congregación. Dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra Balán, hijo de Beor, y Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procuras la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Ok, ¿qué significa? Dice que cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, salieron los amonitas y no les quisieron dar ni pan ni agua. Ahora bien, ¿dónde está el principio de esto? Es mi naturaleza carnal, pero es más, la palabra Amón significa una malicia, significa algo que está oculto en una acción para poder perjudicar. Ejemplo, ¿qué es una malicia? Una malicia es que viene un ataque sobre mí, entonces yo maliciosamente me cubro, me defiendo, pero con la intención no solo de cubrirme, sino de hacer daño. ¿Me estoy dando a entender? O sea, viene algo y lo que tú quieres no es solo protegerte, sino que en esa protección meter un puñal por la espalda. Es herir, es hacer el mal en mi encubrimiento de que es por defenderme, en mi encubrimiento de que es por tratar de hacer el bien, pero en mi corazón carnal lo que es no es solo protegerme, sino que es ser malintencionado con el hermano. ¿Entendimos ese principio? O sea, Dios me entregó a esta situación en el cual voy a encubrir lo que yo tengo para hacer el mal. O sea, voy a esconderme de una acción que aparentemente es bien, pero lo que quiero es hacer mal. Eso es Amón. O sea, y la malicia es, si somos honestos, no es que solo se defiende de algo cuando hay un pleito. Es responder no solo para defenderme, va más allá, busco destruir, busco herir, empiezo a actuar con malicia y hay una necesidad ahí y yo no ayudo. ¿Nos ha pasado eso? La envidia, el egoísmo. ¿Por qué? Porque somos maliciosos. Ay,
y me encanta poner el ejemplo de la alabanza, que no ocurre, pero es que son lo que pasa en los ministerios. Le sale malo a alguien en la alabanza y aquel que está sentado hace con malicia para que no funcione lo que está ejecutando. ¿Por qué? Porque me estoy cubriendo de que porque yo no estoy ahí, las cosas no salieron bien. Entonces, cuando yo me desplazan a un lado, entonces yo estoy ahí, desplazado, pero estoy con Amón, con la malicia dentro. Ojalá que le vaya mal, porque yo no estoy ahí. Entonces encubro mi carnalidad en mi corazón, mi rebelión, con una justificación. Y entonces sale el orgullo y dice: ya van a ver, me van a llamar, es que yo soy indispensable. ¿Por qué? Porque Amón me está gobernando. Vamos a la última y nos vamos a casa. Estos son principios básicos. El número 7, subí Luis si querés. Jueces capítulo 13 verso 1. Jueces capítulo 13 verso 1. Dice, me encanta. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Dios mío, esto sí se les pasó la mano. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ok. Eran tan obstinados con su corazón duro que en 40 años no clamaron a Dios. ¿Por qué? Porque somos inestables, somos con malicia, estamos con la doble maldad, estamos con mi razonamiento, estoy con mi sin mi sentido de culpa. Y la palabra filisteo, ojo con esto, significa nadar, rodar en el polvo y las cenizas. Pero también la palabra filisteo significa ser ondulante, ser migratorio. Siempre voy de un lado a otro lado. Ese es filisteo. Esto es no tener raíces, sin cimiento. ¿A cuántos nos pasa esto? Que andamos ondulantes, migratorios. Agarro una prédica de porque me conviene, entonces me voy para acá. Es que allá está otro predicador que Dios lo utiliza y salgo para allá. Y empiezo a andar del timbo al tambo sin tener una raíz y una base. ¿A dónde yo quiero ir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces me convierto en un emigrante. Me convierto en algo que ando vacilando del timbo al tambo. Por eso, ¿cuántos años anduvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿En manos de quién estaba? De los filisteos. Entonces hoy en día, si yo solo quiero ser salvo, bueno, esa es mi condición. Perfecto, sé dónde ir y debo de enfocarme ahí. Pero si yo quiero crecer espiritualmente, sé dónde tengo que ir para formar base y para tener convicción de que todo lo que me pase me ayuda para bien. Cuando yo tengo un cimiento, cuando yo tengo una fortaleza,
Y cuando yo soy constante, soy perseverante, avanzo, no me importa lo que esté sucediendo, no me importa si hoy tengo una situación difícil, no me importa si hoy estoy pasando un valle, no me importa si yo no tengo nada, yo permanezco firme, yo no voy a ser migratorio, yo no voy a ser vacilante, yo voy a permanecer firme hasta avanzar, hasta que Dios cumpla su propósito en mí. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros retardar la bendición? Lo vacilante que somos, lo migratorio que somos. Hoy decimos del 24 de diciembre y el 31 de diciembre, decimos: wow, en enero voy al gimnasio. Pasó enero y el gimnasio no llegó. Voy al ámbito espiritual. No, este año sí tenemos que congregarnos. No, este año sí tenemos que buscar de Dios. No, este año voy con todo. No, este año voy a hacerlo, pero belleza. Y el pastor se emociona y hace planes y dice: wow, ya. Pasan 2 meses y se volvieron a perder. ¿Por qué? Porque está en manos de los filisteos. ¿Por qué? Porque desobedecimos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Por eso les digo, este mensaje no es para aquel que no conoce a Cristo. Porque si hay alguien que no conoce a Cristo, el otro domingo le aseguro que no lo tengo en esta iglesia. Pero si hay alguien que quiere crecer, ¿qué es la palabra? Es un espejo. Esa es la palabra, un espejo que me hace ver que tengo y que no tengo. ¿Estamos entendiendo? ¿Entendimos entonces? Ahora bien, esas son las 7 cosas que Israel hizo. Pregunto, ¿usted las ha hecho? Y en cada situación tiene que clamar, tiene que clamar, tiene que clamar, tiene que clamar. Entonces, es gente migratoria. Un día simpatiza con una cosa y mañana simpatiza con otra, y hay una inestabilidad. Voy rapidito, varios versículos. Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Me disgustaron por 40 años y le dije: pueblo es que divaga por su rebelión en su corazón. ¿Aprendimos? Entonces, en cada situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar, clamar, clamar. Verso 5, verso 11 dice: por tanto juré en mi furor que no estarían en mi reposo. ¿Y qué es reposo? La nueva Jerusalén. ¿Quiere estar en el reposo? Entonces clamemos a Dios y librémonos de esa dureza que hay en nuestro corazón, de esa autojustificación, de ser migrantes, de ser indecisos, de ser inestables, de no sentir culpa por el pecado, de razonar con mis propios criterios. Termino con esto y pongámonos en pie para que oremos, porque quiero cerrar con este salmo. Yo quiero que ahí usted medite. Yo solo puedo decirles algo:
Dios los ama. Dios nos ama. Y si esta palabra incomoda, si esta palabra dice, me hace sentir, ay, dele gracias a Dios, porque tocó su llaga, tocó su corazón rebelde, tocó esa rebelión. Y entonces ahí dice, Señor, Señor, gracias, porque cuando entre en el total reposo, no me fastidiará nada, no me hará enojar nada, no me hará tener rencilla con nada. No, ¿sabes qué? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni nada me hará separar del amor de Dios. Y entonces cuando tengo un cimiento claro, voy a decir, Padre, gracias, avanzo, quiero estar en la nueva Jerusalén, quiero crecer espiritualmente. Por eso el salmista David dijo, Jesús, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando yo tengo una relación con Dios, cuando no estoy que entro, que salgo, que me voy, que regreso, que me estanco, que voy de un lado al otro, cuando yo tengo una relación de intimidad con Dios, ¿de quién voy a temer? ¿De quién voy a tener miedo? ¿De qué circunstancias que allá afuera te pueden señalar, te pueden juzgar, te pueden perseguir? Que mires que la situación no tiene solución. ¿Sabes qué? Cuando tengo la intimidad con Dios, no voy a temer de nada. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué va a hacer que tropiece? Póngame el versículo ahí, póngame el Salmo 27, por favor. ¿Qué hace que tropiecen? ¿Qué hace que se caigan? ¿Qué hará que no se consuma los deseos de verte en lo más triste y lamentable? ¿Qué es lo que va a hacer? Tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, tu entrega con Dios, que voy a ser constante, que no me voy a salir de los caminos, que voy a perseverar, que voy a avanzar. Y entonces cuando eso pase, dice el Señor, ¿sabes qué? Fuiste un pecador, pero ¿sabes qué? Clamaste. Y porque clamaste y porque tienes confianza en el Creador, yo haré que ellos tropiecen y que caigan. Y el verso 27:4 dice 23 dice, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando yo no le hago caso a la rebeldía de mi corazón, cuando yo permanezco y dice, una cosa he demandado a Jehová, dijo David. Una cosa he demandado a Jehová, verso 4 dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. ¿Qué permite eso? Tener mi relación con Dios a diario, tener la intimidad con Dios a diario, tener mi oración con Dios a diario, estar leyendo, discipulándome, estar recibiendo de Dios, estar en sus atrios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que estaré yo todos los días en la casa de mi Padre, que estaré con Él. Y dice el verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre su roca me pondrá en alto. Sabes, hay enemigos que te buscan, hay enemigos que te persiguen, hay maldad que está atrás de ti, pero ¿sabes qué? Cuando tú dices, y esto haré, y esto buscaré, que estaré en la casa de Jehová, viene el tabernáculo, viene Jesucristo y te esconde en el hueco de tu mano.
Y entonces los enemigos pasarán y te buscarán y dirán: ¿dónde andará? A saber dónde estará, porque estás oculto en las manos de Jehová, en las manos del Dios viviente. Pero hay un requisito: obedecer, 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 obedecer. Y dice el verso 6: luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Lo que antes iba a convertir en llanto, lo que antes iba a convertir en lágrimas de tristeza, hoy, como has tenido una relación, una intimidad, como hemos buscado a Él, entonces mi luto se convirtió en gozo, mi tristeza en alegría, y entonces ya no habrá renegación, sino que habrá gratitud. Gracias, Padre, por lo que ha pasado en mi vida. Verso 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Y qué es misericordia? Oh Jehová, quita de mí, aleja de mí lo que yo merezco. Aleja de mí lo que yo merezco por mi desobediencia. Aleja de mí lo que yo merezco a causa de mis pecados. Respóndeme, Señor. Clamo a ti porque quiero ser firme. Quiero estar constante, quiero sentir el arrepentimiento. Ya no quiero razonar con mi pensamiento, razono con el entendimiento tuyo. Por eso Isaías dice: ven y estemos a cuenta, y si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueran como el carmesí, serán como blanca lana. Relación, intimidad con Dios. Y eso se llama crecimiento. Eso no se llama salvación. Eso se llama crecimiento. Eso es poner el arte de la guerra en mi carnalidad con lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Y dice, mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hay una alabanza que dice, y con eso vamos a ministrar: yo te busco, yo te busco, yo te busco. Y dice: mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Sabes? Iglesia, despierta. La venida de Cristo está tan cerca. La apostasía empezará a manifestarse en las iglesias, empezará a manifestarse en aquellas grandes iglesias que antes se llenaban. Hoy desertarán, porque escrito está: solo aquellos que buscan el rostro. Por eso dice: mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y dice, cierra con esto David. David sabía y había leído todo lo que el pueblo de Israel había pasado. No sentía culpabilidad, entraba en su propio razonamiento, pero él entendió todo eso y dijo: Padre, quiero tener una intimidad contigo.
quiero conocerte, quiero crecer. Ya no quiero ser migratorio, ya no quiero ser un inmigrante. Quiero tener firma. Entonces dice David, y hay algo muy importante que usted y yo debemos tener. David solo conocía la sangre de redención de los animales, y nosotros conocemos la sangre de redención de Jesucristo. Hay una diferencia entre David y nosotros. Y dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, y dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Porque Cristo va a venir por los valientes. Por los valientes. Esos serán arrebatados. Entonces, en la nueva Jerusalén estarán la esposa y los 144,000. ¿Por qué? Porque mantuvieron una intimidad con Dios, una relación con Dios, y avanzaron y avanzaron. Ahí donde estás, iglesia, cierra tus ojos y empieza a clamar. Empieza a clamar. Empieza a buscar a Dios.